Los médicos diagnosticaron cáncer. Pero la chica rechazó cualquier ayuda médica y confió en su voz interior. María estaba sentada a la mesa de la cocina, mirando distraídamente el teléfono. A la luz del sol que entraba por las cortinas, el polvo bailaba en el aire, creando una engañosa ilusión de calma. Sonó el timbre sacudiéndola de su letargo. Atendió sin saber que aquella conversación cambiaría su vida. ¿María? La voz del médico sonaba tensa, como si se esforzara por pronunciar cada palabra. Ya están los resultados. Tenemos que hablar. María sintió que el corazón le latía más deprisa. Sus dedos aferraron frenéticamente la taza de té. El médico seguía hablando, pero las palabras sonaban lejanas, como si alguien hubiera encendido una radio en otra frecuencia: tumor, pruebas, tratamiento. En un momento dado, la taza se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un ruido sordo. El té caliente se derramó quemándole los dedos, pero María no notó el dolor. Necesito pensar, dijo con dificultad antes de desmayarse. El sonido del viento soplaba a través de la ventana acristalada del dormitorio. María se sentó en la cama con los brazos alrededor de las rodillas, intentando comprender lo que había oído. Siempre le habían enseñado a luchar, a ser fuerte. Pero ¿cómo luchar cuando ni siquiera sabes a qué te enfrentas? Encendió el portátil para leer todo sobre el diagnóstico. Hojeando páginas de foros y sitios web médicos, se hundió cada vez más en el abismo del miedo. Quimioterapia, operaciones, efectos secundarios, probabilidades. Las estadísticas eran lo que más la asustaba, los números se convertían en agujeros negros que la arrastraban a un abismo de desesperación. A la mañana siguiente se despertó con una pesadez en el pecho. El mundo parecía apagado y vacío. Al mirarse en el espejo, María vio un débil reflejo, unos ojos sin vida enrojecidos por las lágrimas. ¿Qué voy a hacer? Sonaba la pregunta interior, pero no había respuesta. Aquella tarde salió a la calle con la esperanza de que un paseo le aportara algo de claridad. Al pasar por delante de una cafetería, oyó risas en el interior. Los rostros felices tras el cristal la hirieron como un cuchillo afilado, le pareció que el mundo entero seguía sin darse cuenta de su dolor. Cuando volvió a casa, sintió un extraño deseo de intimidad. Se encerró en su habitación, se sentó en el suelo, cerró los ojos y empezó a respirar profundamente. El silencio fue llenando poco a poco el espacio, y en algún momento oyó un susurro. No era la habitual voz de la razón que empujaba a tomar decisiones racionales, ni tampoco el eco de pensamientos de pánico. Era algo nuevo, profundo, como si viniera de dentro. Ya sabes lo que tienes que hacer, dijo. María abrió los ojos bruscamente y miró a su alrededor. El corazón le latía frenéticamente. No sabía si era producto de su imaginación o algo más. Pero a partir de ese momento, todo cambió. Su mente se dividió en dos mitades. Una parte le gritaba que confiara en los médicos, que empezara el tratamiento, que luchara como millones de personas. La otra susurraba: este no es tu camino. Tienes que encontrar otra cosa. Esta lucha interior la atormentaba día y noche. Se sentía como si caminara sobre una delgada cuerda por un precipicio, cualquier paso en falso podía ser fatal. Sin embargo, aquella voz misteriosa no cesaba. Era insistente, pero no presionaba. No ordenaba, sino que guiaba. El colmo fue un sueño. Por la noche, María se vio a sí misma en la orilla del mar. Las olas bañaban sus pies y el sol salía por el horizonte. Su cuerpo era ligero, libre, como si todas las preocupaciones hubieran quedado atrás. De repente el agua reflejó el mismo susurro que había oído antes. Creo en ti. El despertar fue brusco, como si alguien la hubiera sacudido por los hombros. Se dio cuenta de que no podía seguir ignorando esa voz. Su viaje comienza aquí. María estaba sentada a la mesa de la cocina, jugando con una cuchara, que dibujaba círculos al azar en el fondo de la taza. El té hacía tiempo que se había enfriado, pero María ni siquiera se dio cuenta. En el lado opuesto de la mesa, su madre, Natalia Sergeyevna, guardaba un tenso silencio con las manos juntas. Aquel silencio parecía más fuerte que un grito. ¿De verdad quieres rechazar el tratamiento?, preguntó finalmente su madre intentando hablar con calma, pero le temblaba la voz. ¿Te das cuenta de que esto podría acabar así?, no pudo terminar, tragándose el nudo que tenía en la garganta.
María se limitó a asentir, evitando mirarla a los ojos. Se sentía como una persona parada en medio de una encrucijada con carteles que apuntaban en distintas direcciones, pero sin saber qué camino tomar. «Esto es una locura», María, exclamó de repente su madre. «¿Crees que puedes vencer la enfermedad sin la ayuda de los médicos? ¿Crees que esa intuición, o lo que sea, te va a salvar?» María trató de encontrar el apoyo de sus amigos, pero incluso allí se encontró con juicios o incredulidad. «Es solo miedo, María», dijo Olga, su amiga de la infancia, mirándola con lástima. «Entiendo que el diagnóstico sea chocante. Pero no vas a confiar en una voz interior, ¿verdad? Esto no es una película, ¿verdad?» María permaneció en silencio. Era inútil explicarse. Las palabras se ahogaban en el fango de su escepticismo. Empezaba a ser vista como una niña que se negaba a comer la medicina porque era amarga. Aquella noche, mientras María estaba sentada en el alféizar de la ventana de su piso, contemplando las centelleantes luces nocturnas de la ciudad, sonó inesperadamente el timbre de la puerta. En el umbral estaba Antón, su exnovio, al que no veía desde hacía casi un año. Su alta silueta le resultaba familiar hasta el dolor, pero sus ojos la miraban con preocupación. «Tengo noticias de tu madre», empezó diciendo, con un ramo de rosas en las manos que parecía casi fuera de lugar. «¿De verdad rechazaste el tratamiento?» María se hizo a un lado para dejarle pasar. El corazón se le estrujó, pero no por el dolor, sino por una repentina oleada de recuerdos. Antón siempre la había apoyado, incluso cuando dudaba de sí misma. Pero ahora en su mirada se leía no solo preocupación, sino desesperación. «Tienes que entenderlo», empezó ella, intentando no mirarle a los ojos. «Es mi decisión. No puedo explicarlo, pero me siento bien». «¿Lo sientes?», rió él, pero no había alegría en su risa. «María, esto no es una broma. Es tu vida. ¿Quieres morir por una voz interior?». Se quedó helada. Sus palabras quemaban como un viento frío. Pero en algún lugar de su interior volvió a resonar ese mismo «¿sabes lo que haces?», susurrado. Ella dio un paso atrás, como para crear una distancia segura entre ellos. «No te pido que creas eso», respondió ella, en voz baja pero firme. «Solo te pido que aceptes mi decisión». Aquella noche, mientras María estaba sentada en el alféizar de la ventana de su piso, contemplando las centelleantes luces nocturnas de la ciudad, sonó inesperadamente el timbre de la puerta. En el umbral estaba Antón, su exnovio, al que no veía desde hacía casi un año. Su alta silueta le resultaba familiar hasta el dolor, pero sus ojos la miraban con preocupación. «Tengo noticias de tu madre», empezó diciendo, con un ramo de rosas en las manos que parecía casi fuera de lugar. «¿De verdad rechazaste el tratamiento?». María se hizo a un lado para dejarle pasar. El corazón se le estrujó, pero no por el dolor, sino por una repentina oleada de recuerdos. Antón siempre la había apoyado, incluso cuando dudaba de sí misma. Pero ahora en su mirada se leía no solo preocupación, sino desesperación. «Tienes que entenderlo», empezó ella, intentando no mirarle a los ojos. «Es mi decisión. No puedo explicarlo, pero me siento bien». «¿Lo sientes?», rió él, pero no había alegría en su risa. «María, esto no es una broma. Es tu vida. ¿Quieres morir por una voz interior?». Se quedó helada. Sus palabras quemaban como un viento frío. Pero en algún lugar de su interior volvió a resonar ese mismo «¿sabes lo que haces?», susurrado. Ella dio un paso atrás, como para crear una distancia segura entre ellos. «No te pido que creas eso», respondió ella, en voz baja pero firme. «Solo te pido que aceptes mi decisión». Por la noche se sentaba en la cama, rodeada de papeles. Eran sus diarios, cartas, notas, todo lo que le ayudaba a entenderse a sí misma. Había tomado la decisión de abandonar la quimioterapia. Ahora le esperaba otro camino, lleno de incertidumbre. El susurro en su interior se desvaneció, pero fue sustituido por una fuerza tranquila y confiada. María estaba de pie en la parada del autobús, sujetando con fuerza su pequeña mochila entre las manos. La ciudad quedaba atrás y a cada kilómetro que caminaba, sus pensamientos se aclaraban un poco más. Por delante tenía un viaje al mar, un lugar con el que había soñado durante mucho tiempo pero que siempre había pospuesto. Ahora se había convertido en una necesidad.
Necesitaba encontrar las respuestas que parecían esconderse en algún lugar donde el agua se fundía con el horizonte. Cuando llegó a la pequeña ciudad turística, el sol ya se estaba poniendo y coloreaba el cielo con tonos rosas y dorados. La brisa marina le hizo cosquillas en la cara y por primera vez en mucho tiempo se sintió ligera. María encontró una casita en las afueras donde se alquilaban habitaciones. La dueña, una mujer mayor con el pelo canoso recogido en un moño, la saludó cordialmente. Se llamaba Aya Petrovna, y su sonrisa parecía decir, por algo estás aquí. Al anochecer, María desembarcó. El agua, tan tranquila e ilimitada, atrajo su mirada. Se quitó los zapatos y caminó sobre la arena fría, que le erizó la piel. El sonido de las olas ahogó sus pensamientos y por un momento se sintió completamente en calma. Su voz interior estaba en silencio, pero había algo tranquilizador en el silencio. Al día siguiente, paseando por el mercado, se encontró con Aya Petrovna. La mujer le ofreció una taza de té y María aceptó encantada. Se sentaron en una mesa de madera en un pequeño jardín, y el aire estaba saturado del aroma de las hierbas recién preparadas. Aya empezó a contar su historia. Su vida había estado llena de pruebas, la pérdida de su marido, una enfermedad grave, la soledad. Pero sus ojos brillaban cuando contaba cómo había encontrado la fuerza para seguir adelante. A veces las respuestas no están en la superficie, dijo, removiendo suavemente su té. Llegan cuando estás preparado para escucharlas. La clave es confiar en uno mismo. Esas palabras resonaron en María. Pensó en su voz interior, que cada día era más fuerte. Quizá estaba aprendiendo a escucharse a sí misma. Después del té, María salió a pasear por la orilla. Más adelante se fijó en un grupo de niños que construían castillos de arena. Su risa era contagiosa y por un momento se olvidó de su enfermedad, saboreando aquel sencillo momento. Se sentó cerca y observó cómo uno de los niños intentaba salvar su castillo de una ola. El espectáculo era simbólico, como si su propia vida se reflejara en aquellas fortificaciones de arena. Al tercer día, se levantó temprano para saludar al amanecer. Sentada en una gran roca junto a la orilla, observó cómo el sol se elevaba lentamente sobre el agua, proyectando una suave luz sobre todo lo que la rodeaba. En ese momento su cuerpo y su mente parecieron fundirse en uno solo. Sentía que cada célula respondía a la luz, como si la energía del sol penetrara en ella y la llenara de poder. Cerró los ojos e inhaló profundamente el aire marino. Su voz interior volvió a sonar, pero ahora era suave, envolvente, como el susurro del propio mar. Estás en el buen camino, le dijo. Y María lo creyó. Hacia el atardecer volvió a encontrarse con Aya Petrovna. Hablaron de la vida, de los miedos, del poder que hay dentro de cada persona. Antes de marcharse, la mujer le dio a María una pequeña piedra pulida junto al mar. Quédatela, le dijo. Guárdala como recordatorio de que todo se puede superar si escuchas a tu corazón. María volvió a su habitación con la piedra en la palma de la mano. Por primera vez no sintió miedo al futuro, sino humildad y confianza. Sentía en su interior la extraña sensación de que su viaje no había hecho más que empezar, y que ese viaje era su propia elección, su propia decisión. Se fue a la cama con el sonido de las olas al otro lado de la ventana. Esta vez no tuvo pesadillas y su sueño fue profundo y tranquilo. Por la mañana, María se despertó con la sensación de que las respuestas estaban cerca. Su viaje aún no había terminado, pero sabía que el mar había dejado algo importante en su alma. María volvió a casa, pero su calma duró poco. Desde la misma puerta, su madre la recibió con preguntas insistentes. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Natalia Sergeyevna estaba en la puerta de la cocina con los brazos cruzados sobre el pecho. Viajas en lugar de recibir tratamiento. ¿Cómo puedes tomarte tu salud tan a la ligera? María guardó silencio. Sentía que las palabras de su madre se le clavaban en la mente, suscitándole dolorosas dudas. Su voz interior, que había parecido tan clara junto al mar, se ahogaba ahora en el caos de los reproches y las expectativas de los demás. Los amigos tampoco se quedaban al margen. Olia, que siempre había intentado apoyarla, sonaba ahora como una severa mentora. Tienes muy mal aspecto, le dijo cuando se conocieron. Tienes que hacer algo, María. Se te está cayendo el pelo, tienes ojeras. Esto no es vida, es una locura. Su estado empeoraba cada día.
Se daba cuenta de lo débil que se estaba volviendo. Cosas tan sencillas como subir las escaleras o salir a la calle empezaban a costarle un gran esfuerzo. Pero no era el sufrimiento físico lo que más le dolía, sino la forma en que la miraba la gente a su alrededor. No era solo miedo, sino una especie de resignación, como si ya se hubieran preparado para lo peor. Anton tampoco la dejó sola. Una noche se acercó a ella, decidido a convencerla de que volviera a los médicos. María, para. Su voz sonaba enfadada, pero había desesperación en ella. ¿Crees que puedes hacerlo sola? Esto no es un experimento, es tu vida. Tu estado empeora. ¿Cuánto tiempo más vas a torturarte y a torturarnos? María apartó la mirada. Sabía que tenía razón. Su cuerpo se debilitaba y la voz en la que confiaba parecía cada vez más silenciosa. Por primera vez empezó a dudar, habría sido todo un error. Durante la noche se despertó con un intenso dolor en el pecho. La sensación fue tan aguda que por un segundo pensó que todo había terminado. Intentó levantarse, pero las piernas le fallaron y cayó al suelo. Su madre la encontró y llamó a una ambulancia. En el hospital todo le resultaba extraño y frío. María estaba tumbada en un duro catre, mirando al techo iluminada por una luz brillante. Los médicos la examinaron y le hicieron pruebas. Sentía que se le iba la conciencia, pero en el fondo seguía aferrada a ese delgado hilo de fe en su elección. Cuando su estado se estabilizó, los médicos la examinaron. Al día siguiente el médico, el mismo con el que María había hablado antes, entró en la habitación. Hemos hecho unos escáneres, comenzó, mirando a la niña con expresión perpleja. Los resultados son extraños. No vemos el tumor tal como era. Aún no sé cómo es posible. María no sabía qué responder. Su mente estaba aturdida y su corazón empezó a repicar de nuevo las mismas palabras que había oído antes, lo sabías. Sentías. En ese momento Anton entró en la sala. Estaba callado, pero su mirada estaba llena de emoción. Se sentó a su lado, le cogió la mano y por primera vez en mucho tiempo, no intentó demostrar nada. Solo se sentó como si reconociera que su camino era el correcto por extraño que fuera. María cerró los ojos. No sabía qué pasaría a continuación, pero ahora la llama de la certeza volvía a encenderse en su alma. Su cuerpo, cansado por el dolor, parecía susurrarle, «Lo has conseguido». Al día siguiente María estaba sentada en la consulta del médico, esperando los detalles de los resultados del examen. Sus manos se aferraban al borde de la silla y su corazón latía con fuerza como si estuviera a punto de saltar. El médico hojeaba los papeles con una notable vacilación, como si buscara las palabras. María, no sé cómo explicarlo, comenzó por fin. En el último examen no encontramos ningún tumor. Es raro que remita, pero suele requerir tratamiento. En tu caso se quedó un rato en silencio, mirando a María. La ciencia no puede dar una respuesta definitiva. María no pudo contener las lágrimas. No eran solo lágrimas de alegría, sino una mezcla de alivio, gratitud y profundo cansancio por todo lo que había vivido. La voz interior que la había guiado todos estos meses tenía razón. No entendía cómo había sucedido, pero sentía que no era un accidente. Cuando regresó a casa, su madre se reunió con ella. Natalia Sergeyevna la abrazó más fuerte que nunca. ¿Tú realmente lo hiciste?, preguntó sin soltarla de sus brazos. Había más sorpresa que pregunta en su voz. María sonrió entre lágrimas. Se dio cuenta de que era imposible explicarlo con palabras. Era algo más profundo que una recuperación física. Era la prueba del poder de creer en uno mismo. Más tarde, esa misma noche, llegó Anton. Parecía confuso, pero había un brillo de respeto en sus ojos. Se sentaron en silencio hasta que él se atrevió a hablar. No sé cómo lo has hecho, dijo mirándola fijamente. Pero nunca te había visto tan fuerte. Siento haberlo dudado. María negó con la cabeza, sonriendo. Yo también dudaba, admitió. A veces ni yo misma me lo creía. Pero la voz interior no paraba. Sentía que tenía que seguir adelante por terrible que fuera el camino. Anton le cogió la mano. El contacto ya no parecía intrusivo ni presionante. Ahora era un gesto de reconocimiento y confianza. Has cambiado, le dijo.
Y para ser sincero, ni siquiera sé qué vas a ser después. Pero estoy orgulloso de ti. María asintió agradecida. Sabía que su historia no trataba solo de la enfermedad o la recuperación. Era una historia sobre la aceptación de uno mismo, de los propios miedos y de la propia fuerza. Sobre la importancia de confiar en tu voz interior, aunque todo el mundo piense que estás loca. Ya entrada la noche, María volvió a salir al balcón. La ciudad dormía, y en su silencio ella podía oír los ecos de aquella voz. Pero ahora sonaba diferente, más suave, más tranquila, como si la sostuvieran unas manos invisibles. Cerró los ojos y respiró el aire fresco. Su vida había cambiado para siempre. Sí, los médicos lo calificaban de rareza, pero María lo sabía, todo no ocurría por casualidad. Fue el resultado de su perseverancia, su fe y la fuerza que encontró dentro de sí misma. En ese momento se dio cuenta de que la recuperación no era el final del camino, sino solo el principio. Había una nueva vida por delante, llena de posibilidades e inspiración. Pero lo más importante es que se encontró a sí misma, real, fuerte y sin miedo a mirar hacia adelante. María estaba sentada en una pequeña sala de apoyo, rodeada de personas que, como ella, se habían enfrentado a diagnósticos que les habían cambiado la vida. Al mirarles a la cara, sintió una extraña calma. Aquí no había lugar para el juicio, solo para la comprensión y la esperanza. Cuando le llegó el turno de hablar, respiró hondo y empezó. Me llamo María y hace unos meses me enteré de que tengo cáncer, dijo con confianza, aunque en su interior aún resonaban ecos de ansiedad. Rechacé el tratamiento. No porque no confíe en los médicos, sino porque sentía que mi camino debía ser diferente. Contó su historia, desde el momento en que escuchó por primera vez el susurro de la voz interior hasta su reciente conversación con el médico que confirmó su recuperación. La gente escuchaba atentamente, algunos asentían como si reconocieran algo familiar en sus palabras. No puedo decir exactamente qué me ayudó, continuó. No fue solo la voz interior. Fue la fe, la aceptación y quizá algo más que no podemos explicar. Pero sí sé una cosa, los milagros ocurren cuando encuentras el valor para seguir tu camino. Tras su presentación, la sala estalló en aplausos. La gente se acercó a María agradeciéndole su inspiración y compartiendo sus historias. Algunos dijeron que sus palabras les habían dado esperanza, otros simplemente la abrazaron sin necesidad de palabras. Esa misma tarde, María se dirigió a la orilla del mar. Volvía a llamarla, como si le recordara dónde había comenzado su nuevo viaje. El ligero viento jugaba con su pelo y sus pies se hundían lentamente en la arena fresca. Miró al horizonte donde el agua se fundía con el cielo, y sintió una profunda gratitud por todo lo que le había sucedido. Sus pensamientos estaban en paz. Ya no se preguntaba por qué ni cómo. Le parecía que la respuesta no era importante porque la verdad no estaba en las palabras, sino en los sentimientos que había experimentado. Aceptó el misterio como se acepta el soplo del viento o el sonido de las olas, sin preguntas, solo sabiendo que existe. A lo lejos se oyen voces de niños. Un grupo de niños volaban cometas, sus risas se mezclaban con los gritos de las gaviotas. María los observa sonriente. Esos momentos le recordaban que la vida sigue, a pesar de todo. Sacó del bolsillo la misma piedra que le había dado Aya Petrovna y la apretó en la mano. Su superficie lisa le pareció cálida, como si hubiera absorbido un poco de luz solar. María pensó que tal vez esta piedra era un símbolo de su camino. Un camino difícil, pero suyo. De pie en la orilla, habló en voz baja. Gracias. Este gracias iba dirigido a todo, al mar, a su voz interior, a las personas que la rodeaban, incluso a las pruebas que la hacían más fuerte. Era sincero, lleno de luz y de paz. Cuando el sol empezó a ponerse, coloreando el cielo con tonos rosa dorado, María sintió que su corazón se llenaba de calor. Era el final de un capítulo de su vida y el comienzo de uno nuevo. No sabía lo que le esperaba, pero estaba dispuesta a afrontarlo con el corazón abierto. Los milagros son posibles, pensó, mirando el reflejo del sol en el agua. Y que sigan siendo un misterio. Queridos oyentes, suscribíos al canal, poned likes y escribid qué os parece esta historia. Haz clic en la campana para no perderte nuevos vídeos y hasta pronto.